En exclusivo para 2054 TV. Doctor Alberto Javier Aristigui, abogado de vasta trayectoria, destacado profesor universitario. En 3 años egresó como abogado. Se interesó por el derecho de autor musical, lo que determinó su entrada a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC. Fue autor de la Ley de Protección Autoral y presidente de la entidad en 2 períodos. Se desempeñó como asesor jurídico durante el gobierno del doctor Oscar Allende. Ejerció como docente en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Universidad Notarial de La Plata y Universidad de Morón. Su producción literaria estuvo relacionada con la filosofía del derecho, el derecho de autor. En esta oportunidad nos habla sobre el derecho de autor en la fotografía. El derecho de autor en todos los países es una rama jurídica que integra el ordenamiento jurídico integral de las naciones, constituido por la Constitución, los aspectos troncales regulativos que son los del derecho civil y el derecho penal y las distintas ramas. Una de las ramas es esta denominada derecho de autor. En la Argentina recién se logra introducir en el ordenamiento jurídico el derecho de autor en el año 1933, y ese proyecto no hace nada más que dar cumplimiento, aunque muy tardíamente, a lo que se había determinado en la Constitución de 1853 a través de Alberdi, donde se reconoce el derecho de autor con esa jerarquía constitucional en el artículo 17. Y se lo reconoce un modo a la manera en que preponderaba en esa época en que aparece la Constitución argentina como propiedad. El derecho de autor es una propiedad de la creación de los autores en general de todas las artes. Es una determinación un poco escueta, pero que la explicita y la reglamenta esta ley 11.723 del año 1933. La importancia de esa fundamentación, sobre todo, hay que reponerla porque con posterioridad, con nuestra expansión de las corporaciones anglosajonas, este derecho de autor va siendo desplazado y queriendo ser convertido en una rama de derecho comercial, que es el que se denomina propiamente copyright. El copyright no es el derecho de autor. El copyright va a menoscabar el derecho de autor hasta tal extremo que en esta globalización, cuando en el año 1994 se organiza la Organización Mundial del Comercio, se incluye este derecho dentro de ese convenio desvirtuante de los convenios internacionales del derecho de autor, y la obra de arte aparece como mercadería, incluida dentro de toda la orientación mercantilista del copyright. En la Argentina esta ley necesita una actualización. Data de 1933, hay transformaciones muy fundamentales en todo el uso de las obras artísticas y sobre todo con la aparición de Internet. Le queda un gran vacío para llenar a esta ley y al Congreso de la Nación, incluyendo todas las cuestiones bastante controvertidas y dificultosas de Internet. Los beneficios de una legislación autoral para los autores es manifiesto. Si no hay una legislación, no hay una rama jurídica dentro de un país, todas sus creaciones no tienen ninguna protección y cualquiera puede utilizarlas sin pedirle ninguna autorización al creador, puesto que no habría una legislación protectora. ¿Qué es lo que ocurrió en la Argentina desde el año 1853 hasta la aparición de la ley de 7092 de 1910, una ley aparente de unos pocos artículos, y hasta que no se consigue la sanción de la ley 11723? Todas las obras literarias, sobre todo, y algunas musicales también, y teatrales en la Argentina, de 1853 hasta 1933, no tienen ningún amparo, propiamente dicho, y hubo queja de los autores, y sobre todo de José Hernández con su Martín Fierro, que utilizaban su obra, se la adulteraban
y desconocían su autoría. En alguna medida se logró una suerte de corrección mediante la intervención de los jueces en lo civil, que hicieron unas interpretaciones jurisprudenciales para su protección. Si no hay ley, no hay protección. Las obras las puede utilizar cualquiera y el autor no tiene un derecho para exigir autorización previa para el uso ni exigencia de retribuciones. Cuando se pregunta cuál es la diferencia de la obra de arte y la fotografía, hay que hacer este tipo de referencia. Para el derecho de autor, como rama jurídica, aquello que se protege son las obras artísticas, las obras de las bellas artes. Así comienza en Francia la primera creación de la ley de 1793 con el antecedente para los dramaturgos de 1791. No es para otro tipo de actividades, no es un derecho del trabajo, no es un derecho civil, no es un derecho penal. En la presencia en las sociedades de los creadores artísticos se advierte la necesidad de una regulación de estos creadores que justamente aportan las obras, porque estas obras son obras de arte, el arte se considera un bien, y se considera un bien porque hace al patrimonio cultural de los pueblos y que la UNESCO ha extendido a el patrimonio universal de la humanidad. Que no hay ninguna diferencia en materia de obras fotográficas y las creaciones de la pintura o de la música o de la literatura. La fotografía entra en el derecho de autor porque se considera que es una obra de arte, pero el derecho de autor para todas las obras tiene delimitado que la protección de una obra de arte debe revelar que sea de arte, pero no se puede entrar a decir si es buena, si es mala, si es linda, si es fea. Pero cualquiera diferencia la creación de tornillos o de maquinarias de la creación de una obra de las bellas artes, o por lo menos están los autores que están trabajando en ese orden de la creación y no en otro orden de la creación, no de la técnica, no del conocimiento propiamente dicho, ni de la ciencia de en sí misma, sino esta actividad que viene de los orígenes de la humanidad. Bien se dice que en todos los pueblos siempre hubo canto, siempre hubo danza, siempre hubo representación teatral. Esa emergencia propia de los seres humanos, que es el arte, en todos los órdenes, no es un arte superior. Es interesantísima la protección del folclore y del arte menor, de todas las canciones y de todo aquello que tiene una belleza en la vida colectiva de los seres humanos en esta tierra. De modo que no hay que pensar en un arte excelso. Hasta los más humildes creaciones tienen esa dimensión artística. En la fotografía rige la misma norma. Si la fotografía evidencia que el fotógrafo ha introducido desde sí mismo una condición creadora, toda fotografía es verdaderamente protegida. La única diferencia es esa. Pero en la fotografía también se genera esta cuestión. En razón de esta distribución de la máquina fotográfica, se puede decir que todo el mundo fotografía. Pero dentro de toda esa totalidad de aficionados y de gente que fotografía, hay el grupo que se entrega verdaderamente a la fotografía con un sentido artístico, es la que más sobresale y la que más se defiende dentro del derecho de autor. La pregunta está vinculada con la protección de la obra de arte y de la fotografía y el tiempo de protección. Esto tiene una dificultad de origen. Cuando se inventa la máquina fotográfica y comienzan las primeras fotografías, hay una reacción de oposición, en el sentido de señalar, sobre todo del lado de los creadores de la pintura, de que hay una máquina, que es la máquina la que reproduce, y no hay un autor que aporte dentro de la máquina una cierta creación. Pero con el tiempo se pone bien de manifiesto que la máquina es una intermediación evidente, pero hay alguien que la dirige, que la encamina, que va calibrando
la luz, la postura y la escena que va a seleccionar para la fotografía. Y aparecen las fotografías donde nadie puede desconocer el impacto, que tiene una dimensión de belleza, que tiene realmente un sentido artístico, y así la fotografía se fue haciendo camino, y ya prontamente, ya para principios del siglo XX y casi hasta en las postrimerías del XIX, ya comienzan a haber reconocimientos a los autores de la fotografía como una obra más dentro del derecho de autor que ya estaba creado y que se iba extendiendo a través de las ramas jurídicas de las naciones y sobre todo del Gran Convenio de Berna Internacional de 1886. Pero ¿qué ocurre? Eso es lo que no se advierte. Pero en general, todo creador crea con algo y a través de un instrumento. El pintor tiene sus pinceles, tiene su pintura, tiene su lienzo. Se ve muy bien en el ejecutante. Un ejecutante, un Paganini en su violín, es el violín. Podrían decir, no, bueno, pero el violín lo pone todo. Pero no es así. Es un instrumento que se maneja a través de alguien que tiene una capacidad de intérprete genial, y otros también de creación a través del instrumento que están utilizando. Aquí es la máquina fotográfica. La máquina fotográfica. Y llega un momento en que la máquina fotográfica, respecto a grandes creadores de la fotografía, se hace tan íntima, tan apegada a su propia actividad y a su vida, que por ahí recuerdo haber leído de un gran fotógrafo de manifestar: yo soy una cámara fotográfica. Es decir, es toda la constitución creadora con este instrumento que da por resultado una obra de arte. No debe haber diferencia artística entre la fotografía y las demás obras de arte, porque todas las demás obras de arte algún instrumento también utilizan para su creación. En la Argentina, las obras de arte en general están protegidas por toda la vida, y comenzaron con un plazo de 30 años, que después se extendió a 50 y actualmente son 70 años de protección post-mortem. Pero la fotografía quedó ahí estancada, posiblemente por la injerencia de partícipes que no les resulta o no les conviene esta protección por toda la vida de la fotografía, por el uso que se hace en las revistas, en los diarios y en tantas otras publicaciones. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dina Huapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. El Obturador. Producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Inglés en Dina Huapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294-462-2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute. Plazos de protección legal sobre la fotografía. Ley 11.723. Régimen legal de la propiedad intelectual. Actualmente tenemos un plazo de protección patrimonial de 20 años a partir de la primera publicación, artículo 34. Terminado ese plazo,
la obra pasa a ser de dominio público pagante. Es el Fondo Nacional de las Artes el encargado de cobrar un canon por el uso de las fotografías, pudiendo disponer de los beneficios económicos que surjan de ella. Las demás obras, científicas, literarias o artísticas, tienen una protección de 70 años posteriores a la muerte del autor. Artículo 5. Queremos que el plazo de protección sea de 70 años, al igual que las demás obras de arte. La ley 11723 reproduce un artículo de una ley italiana que ya incluso estaba casi caduca en Europa, y estableció entonces que esta protección del autor de la fotografía no supere los 20 años, lo que es una enormidad, porque el fotógrafo vive a los 20 años en la fotografía que hay en dominio público, se la utilizan, no le piden autorización, lucran con esa fotografía y él sigue en vida y no tiene la posibilidad de una defensa, excepto lo que se llaman los derechos morales. Si esa fotografía, algún tercero omite el nombre del autor o un tercero la modifica en su integridad, esto que se llama así derechos morales, con otros que pueden silenciarse en este momento, eso rige para toda la vida del autor, Mientras que todo lo concerniente a los otros usos, sobre todo de tipo patrimonial, nosotros aquí hemos luchado denodadamente por la ampliación de ese plazo. Aquí en colaboración con la doctora Saucedo, y aún antes de no haber tenido el gusto de conocerla, seguía trabajando yo con fotógrafos para lograr la modificación de esa restricción totalmente inadmisible. De modo que hace como 30 años que venimos luchando para esta superación. Lo que ocurre son los intereses creados que siguen frenando al Congreso, y el Congreso hemos llegado a lograr a veces la aprobación en Senado de la extensión del plazo de protección, pero diputados no lo aprueba, o logramos que se presente un anteproyecto que lo presentamos y se trata, pero no se consuma la aprobación. Uno de los últimos proyectos, no sé si ustedes fueron partícipes de esto, porque le dimos intervención a todos los alumnos de la Universidad Notarial y la presentamos al presidente de la Cámara de Diputados, que en ese momento era el doctor Balestrini, que presentó el anteproyecto, le hice firmar a todos los alumnos, agradecimos esa intervención, pero luego después el Congreso, la Cámara de Diputados, no lo hubo aprobado. Pero bien, pero hay una novedad que todavía la esgrimimos y quisiéramos a toda costa que el Estado argentino se hiciera cargo de lo siguiente. En 1996 se hace una adicional al Convenio de Berna, en 1996. Había acá una bastante ignorancia de ese suceso. En esa ampliación se estableció, ya como para eliminar todas las dudas, de que la protección a los autores de las fotografías era por toda la vida, y pusieron 50 años más. Ahí asistieron a Suiza una cantidad de fotógrafos y de adherentes y de apoyantes de la labor de los fotógrafos, y cuando se aprueba un aplauso general y una gran satisfacción. Nosotros hicimos la gestión acá ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que poco conocía, para que quisiera ratificar el tratado, presentó la nota al Congreso, nos presentamos en el Congreso y el Congreso ratificó el tratado. De modo que ahora el Congreso no cumple con lo que debiera cumplir y marginar esta desigualdad producida en la ley 11723 de una protección reducida de 20 años, debería también, además de la ratificación que hizo, proveer la ley de una vez por todas para equiparar a los fotógrafos a todos los demás autores. Y en ese caso estarían protegidos por toda la vida y 70 años más de plazo. Este es uno de los sucesos
muy perjudiciales, inaceptables para con la disminución y desprotección de los fotógrafos, en los que hemos luchado, seguiremos luchando y habrá que insistir, porque falta simplemente una ley de 2 o 3 artículos a lo sumo para que en la Argentina rija ciertamente la protección por toda la vida y a su vez los 70 años para los herederos. Hasta la aparición de esta nueva orientación de la economía internacional después de la Guerra Mundial y con la preponderancia de Estados Unidos, que sobrepasa entonces el poderío de Europa, se genera esto que una y otra vez yo denomino la expansión anglosajona, que la seguimos viviendo. Y en aquellos momentos se presentó como la gran solución y organización del mundo y de todas las actividades económicas y culturales. Hoy estamos viendo cuál fue el fracaso total, ciertamente. En aquel momento los que tenían una cultura acerca de esta humanidad y de sus procesos históricos y los buenos economistas de la época, todos advirtieron de lo que iba a ocurrir con esta especie de neocapitalismo, que muchos de ellos consideraban de que era un imperialismo más, lo que quedó verdaderamente, absolutamente comprobado. Con ese motivo rápidamente y con gran influencia norteamericana, se elabora un nuevo convenio internacional, que es el Convenio Universal del año 1952, totalmente para mí innecesario, porque ya el derecho de autor tenía una magnífica legislación internacional con el Convenio de Berna. Y allí se introduce entonces el copyright. Sale un tratado para mí ambiguo, contradictorio, porque se coloca el derecho francés y el derecho italiano, que estarían siendo el derecho, propiamente el derecho de autor y de la cultura europea, y en la parte tercera aparece Inglaterra con esta denominación del copyright. Y este copyright es el que ha avanzado, porque es una legislación muy proclive para todo lo que es comercial, donde muchos autores con gran conocimiento y abogados eruditos de Europa siempre manifestaron que este copyright era realmente un derecho para los editores. Pero como las obras han trascendido y están utilizadas por infinidad de comerciantes, de organizaciones comerciales, al final este copyright se hizo el derecho para todos estos tipos de actividades. Entonces han aparecido el reconocimiento de derechos pseudoautorales, ciertamente. Primero querían ser creadores, los radiodifusores, los productores fonográficos. No pudieron lograrlo porque es un absurdo total de que un productor fonográfico sea creador artístico, pero siguen insistiendo. Pero se les reconoció un derecho conexo y han entonces gravitado de tal manera que han superado a los autores y a las organizaciones autorales. Y si detrás de todo eso, en consecuencia, con una legión de lobistas por todo el mundo, darle preponderancia al copyright y marginar el derecho de autor, que es el derecho de la cultura y el derecho de la creación artística. Y este copyright hasta el extremo que nosotros denunciamos y cuando enseñamos puntualizamos hasta dónde se ha llegado, porque en esa convención universal de 1952, alguien con mucho ingenio, por supuesto, mal intencionado, colocó que las obras tenían que llevar la letra C dentro de un círculo para que tuvieran una suerte de protección internacional. Un símbolo ahí que no era más que un símbolo totalmente mañoso, que no era necesario agregarlo en absoluto, porque con poner autor y el nombre del autor es ahí donde la obra logra que se la identifique perfectamente bien y que se la proteja.
una palabra más. Ese símbolo que está ahí adentro, dentro de una circunferencia, que es justo, que es una C. Podría haber sido una H, podría haber sido una F. Los eruditos, los estudiosos, yo he escrito alguna cosa sobre ese particular, han manifestado que era un símbolo, pero la C coincidía con copyright. Y entonces han creado tal confusión que se cree cuando se pone la C que se pone copyright, y no es copyright, según la Convención Universal del 52. Pero eso mañoso fue motivando esta creencia de que a todo hay que ponerle la C, y ahora, a su vez, muchos que la ponen, editores, es profeso y a veces hasta sin tener un verdadero conocimiento, y ahora en vez de ponerse ponen copyright. Ningún autor de ninguna obra artística debe poner copyright, porque eso lo coloca en otra rama que no es el derecho de autor. El derecho de autor es el protector de la creación artística y a la vez del creador, y a la vez, siendo la obra artística un elemento integrativo de la cultura de los pueblos, defiende la cultura de los pueblos. Es decir, la rama jurídica de derecho de autor tiene todas esas protecciones y esas finalidades. Y el copyright lleva, al contrario, al derecho comercial y a la terminación que ha tenido todo esto de considerarse la obra de arte como mercadería. Es fundamental, y termino con esto, no se debe aplicar el vocablo copyright, y menos en la Argentina, que la ley nuestra está en la exposición de motivos fundamentada y erigida desde la cultura europea y desde el derecho de autor creado justamente en Francia en 1791 y 1793. Correcto.